Excelente día. Estamos aquí. Bienvenidos a Expansión Somos Más que una Visa, el espacio donde las historias de inmigrantes nos inspiran a romper creencias limitantes y a reconectar con nuestro poder. Soy tu anfitriona Deifilia Díaz, abogada de inmigración, y aquí estamos defendiendo a nuestra comunidad latina, por supuesto, e inmigrante. Aquí no solamente hablamos de visas y hablamos de sueños, de luchas y de transformación. Hoy tengo el honor de compartir el micrófono con un gran amigo, un ejemplo de resiliencia, trabajo duro y alegría de vivir, Daniel Izaguirre. Gracias. Daniel emigró desde Venezuela a los Estados Unidos, trabajó en la industria de la construcción y, como muchos de nosotros, empezó desde abajo. Pero con fe y disciplina y mucha visión, construyó no solamente muchos edificios, casas, sino también su propio negocio, su ciudadanía, una vida con un propósito junto a su familia. Lo que más admiro de Daniel es que, a pesar de todo lo que ha enfrentado, se levanta cada día con una sonrisa y un positivismo, una actitud ejemplar que contagia. Esta es una conversación para quienes crean que ya no pueden más, que están cansados, que quieren tirar la toalla, y para quienes necesitan chispas de esperanza y una motivación. Excelente día. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchísimas gracias aquí por compartir el micrófono el día de hoy. Bienvenido. Gracias. Este es tu espacio. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo decidiste venir a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese camino de venir a Estados Unidos? Bueno, realmente la primera vez que pensé en venir a Estados Unidos era cuando estaba mucho más joven. Estaba como de 14, 15 años. Había un compañero en la secundaria que hablaba de venir a estudiar a una universidad, a un college, pero solo quedó como una idea. Por diferentes razones yo terminé yéndome a estudiar a Argentina. Em, Bueno, allá pasé 4 años, hice muchas amistades y en mi último año tuve un compañero de habitación que es de Carolina del Norte. Su padre es médico y justamente unos días antes de tomar mi vuelo de regreso a Caracas, mi amigo me dice, mira, hablé con mi papá. Él está pensando hacer un viaje misionero a cualquier parte del mundo, puede ser en África o la selva, como tú nos habías contado. Y dije, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudarles? Me dice, tú has ido a tal parte entre Colombia y Venezuela, me dice, ¿nos puedes ayudar? Y cuando volví a la casa de mis padres, empecé a hacer todas las gestiones, tratar de pedir permisos para poder ingresar toda la medicina. Yo tenía un inglés muy, muy básico, apenas unos saludos y unas ¿Cuántos años tenías cositas. en ese entonces? Yo tendría, a ver, eso fue en el 98, yo tenía 26 años. Entonces hicimos ese viaje a la selva y llegó el doctor Merrill, eh, vino con un amigo de él que también es un enfermero y un asistente de médico, algo así. Bueno, está mi amigo que es bilingüe y estoy yo que medio sabía. Entonces hicimos ese viaje, estuvimos allá en la selva adentro por 2 semanas, 15 días. Vimos a mucha gente. eh, y bueno, ya en el regreso ellos se quedaron unos días más en casa de mis padres, viajamos a playas, lugares. Y el hombre me dice, El doctor. el doctor me dice, ¿te gustaría ir para Estados Unidos? Y yo le digo, sí. Pero en mi mente pensaba, no, quizás no me la dan, así que no voy a tener altas expectativas. ¿La visa de turista? Claro, la visa de turista, pero igual fui. Ujú. Fui a mi entrevista y vi que toda esa gente pasaba y vi algunos que se arreglaban muy bien, usaban cosas para impresionar. Y pienso que a veces en la entrevista ven que tú eres genuino o no, o estás aparentando.
Entonces yo fui simple y respondí con la verdad. Y ahí fue cuando en esa entrevista, hablando con esta persona, me dice, yo puse ahí que iba para Carolina del Norte y la persona era de Georgia. Y me dice, te va a gustar Carolina del Norte, especialmente en este tiempo del año, tal y tal. Ahí cuando me di cuenta, tengo la visa. Ok. Ah, Regresa mañana, recoge tu pasaporte. Y, cuando las bueno, cosas todavía se daban fácil. sí, sí, eso es verdad. Después, bueno, llegué acá. Es curioso porque el día que yo salí de Caracas a estudiar a Argentina fue un 14 de abril. Y cuando regresé, y cuando vine a Estados Unidos fue también un 14 de abril. Ja, Ya, los ciclos. sí, 4 años después. Entonces viniste con ellos, con esta familia que te invitaron a pasear Sí, y ahí empieza tu ritmo, tu experiencia como inmigrante. exactamente. Fue, digo yo, que fácil porque am, aunque ya tenía 26 años, para muchos dice, es imposible aprender inglés. No, no es imposible. Am, ¿Por qué dices eso? porque si uno se lo propone, yo creo que uno puede. Y también yo vivía con una familia que solamente hablaba en inglés. No había ninguno. Mi amigo se fue a estudiar a Liberty University. ¿O te dejo ahí con los Él me papás? dejó con entonces no me quedaba otra. Yo pienso que en 2, 3 meses ya mi cabeza empezó a pensar. Y otra cosa que me hice, yo era muy disciplinado cuando era joven. Por ejemplo, Todavía buscaba eres yo, disciplinado. tengo, tengo que ser. Bueno, ca- eso también viene de un ejemplo. Mi padre fue militar y entonces muchas de las Mm, cosas, yo me ya le acuerdo que, dimos en el clavo, Daniel. Es ahí sí, donde te sale toda la disciplina. sí, Ok. sí, porque incluso am, nosotros creciendo, todo era 5 minutos. 5 minutos de qué? Usar el baño, Ah, la ducha, todo. Eso viene de mi padre y yo no me acuerdo por qué. Porque incluso yo a mis hijos siempre los estoy apurando. Y yo ajá. no me daba cuenta hasta hace unos años. Mi hijo mayor me dice, papá, siempre nos estás apurando. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el apuro? Y ahí fue que me di cuenta. Con A tu veces, papá. Tu sí, papá es una grandiosa persona. sí, sí lo Tuve es. la fortuna de poder conocerlo y obviamente parece que tiene pilas Energizer, ¿no? Hay poderes. ¿Dónde se le Sí. apaga, señor? No, Señor Pedro, apágueselo. acaba de cumplir 80 años Sí, no, no se y apagan. todavía tiene la fuerza. Sí, Entonces, cuando llegaste con esta familia, te quedaste, sí. ¿y qué fue lo que, porque venías como turista que dijiste, bueno, pues me quedo? Mm, yo quería completar esa idea, ese propósito de aprender inglés. Empecé a asistir a una, no a una universidad porque necesitaría otro tipo de visa. Yo fui por las noches a Ujú, estudiar, más que todo la gramática y todo, porque en casa lo que escuchaba era continuamente. No estaba envuelto en una cultura, o vamos a decir, hispano, latino, no, no estaba en ese ujú, medio. Me tocó meterme ahí. ujú, Sí o sí tenía que aprender. Lo aprendí. ujú. Eso fue mucho lo que me... Qué bueno. Ujú. Y entonces, ¿cuál sería tu mayor consejo para aquellas personas que dicen, no, no puedo aprender inglés, ese se me hace súper difícil, yo creo que nunca lo voy a aprender inglés porque llegué súper grande? La actitud. Actitud. Excelente. Sí, eso, por ejemplo, consejo que yo hice, tenía unas fichas donde yo notaba 40 palabras que- del diario. Al comienzo utilizaba yo el diccionario y después empecé a cortar el diccionario y empezar a preguntarle a la gente, porque quería escuchar cómo se pronunciaba y qué significaba. A veces las respuestas eran del uso de diario, no era tanto como, Slang, claro, sí. o sea, sí, Y es lo que se dichos, usa a diario. claro. ¿Tú crees que es vital como inmigrante aprender inglés? Sí, sí. Porque muchas veces he escuchado de otros muchachos, ayudantes, latinos, am, hablan de qué tan duro es. A veces ellos quizás no reciben un especial en la tienda o cuando van y compran un carro se lo venden más caro. Se pierden esas cosas, esos beneficios. Por algo tan cotidiano como comprar un carro, Sí, pero ni siquiera hablemos acerca de, obviamente, cuando estás yendo al doctor, sí,
¿no? exactamente. Tiene la obligación de proveerte un intérprete, pero sabrá Dios todas cosas que vas perdiendo si no conoces el idioma, ¿no? Claro, Claro, o sea, nosotros yo opino que podemos preservar nuestro idioma, pero es indispensable hacer el esfuerzo por poder entenderlo, sí, sí, sobre todo si tenemos hijos. sí, Muchísimas gracias por ese gran consejo de cómo aprender inglés ya estando, ya siendo un adulto y sí, viniendo sí, sí, a Estados Unidos sin sí, saber. sí. ¿Y qué te arraigó aquí? ¿Cómo dijiste, pues ya no me puedo regresar a mi país? ¿Cómo dijiste, bueno, pues aquí me quedo? Bueno, las puertas se abrieron cuando, viviendo con esta familia, me invitan a ir a Canadá en un verano. Ellos se tomaban un mes completo de vacaciones y pasamos todo lo que fue el oeste, atravesamos de Carolina del Norte hasta, íbamos, Colorado, pasamos por todos esos lugares, hasta arriba, Montana, y cruzamos la frontera, Canadá, fuimos a los glaciares, estuvimos por ahí caminando esas montañas. Eso fue el comienzo. Después en la vuelta fue que me di cuenta que me sellaron una visa y me dieron muchos más días de lo que yo esperaba. Ujú, Después, am, bueno, yo me acostumbré tanto a ellos, pero yo pensaba volverme, no pensaba quedarme aquí a vivir, no quería quedarme aquí legalmente. ujú. Fue ahí que estaba hablando con una persona que yo trabajaba anteriormente en Argentina y estaba buscando otra vez trabajo y un lugar donde vivir. Pero fue en uno de esos últimos viajes que conocí a la mamá de mis hijos y ella sí es americana, de acá. Después la conocí en un viaje, me casé en el año 2000. Bueno, ah, Hasta ahí fue. hasta ahí fue. Y obviamente tú creaste tu familia y Sí, de ahí te decidiste quedar y en ese entonces pues obviamente los procesos migratorios eran muchísimo más fáciles. sí, 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 Me estás contando que lo hiciste tú sí. y no tuviste ningún problema. No. Qué éxito. Y formando esa familia, ¿cómo te fue formando una familia en un país extranjero? Mm, podría decir que como cualquier otra cultura, es lo mismo, ¿cómo se dice? Challenge, Ujú, retos. menor retos que cualquier pareja. Am, Vivíamos en Carolina del Norte vivimos allá como del 2001 hasta el 2017, 16 años en Ujú, Carolina del Norte. qué bueno. Y de ahí se vinieron para acá, para Cincinnati. Sí, abrió una oportunidad de poder expandirnos. Teníamos aquí ¿cómo le llaman? Flipping Sí, houses. sí, de Comprar, reconstruir arreglar y casas. venderlas. Sí. Eso llega. ¿Cuál es tu primer trabajo en la construcción? Ah, bueno, la construcción. Bueno, fui ayudante de mi papá cuando fui muy niño. Él tenía una fábrica en Perú. Yo solamente observaba y estaba ahí como cosa de niño observando. Después cuando nos mudamos a Venezuela, ya estaba más grande. Ujú. Ahí sí me tocó ir a trabajar con él a todas partes. No tenía ni vacaciones, así que el trabajar no fue duro aquí. ¿Cuál era tu pregunta? Me ¿De decía. cómo llegas a la industria de la construcción aquí en Estados De la Unidos? construcción. Ok. Am, Viviendo con esta familia, me tocó incluso ayudarle. Ellos vivían en el medio de creo que eran dueños de casi 300 acres de terreno en Carolina Ujú. del Norte. Un lugar muy lindo que tenía ríos o riachuelos y me tocó construirles una cabaña de tronco de 2 pisos. O sea, una treehouse. No, un log home. Oh, Ajá. ¿tú solito? Una, c- ah, el médico, pero solamente él me podía ayudar 2 o 3 días a la semana. Ujú. Y los hijos de él, que todos eran homeschool, eran como cuatro, éramos como 4 o 5 personas que empezamos a trabajar. Y las cabañas las construimos de la manera antigua. O sea, ¿cómo es eso? Cortar el árbol, ponerlo a secar, con hacha se podía aplanar los costados y teníamos un tractor y con eso podíamos mover los árboles, los troncos. Pero me tocó hacer todo eso, los cortes, las juntas con una motosierra. Wow. eh. Y ahí empezaste y ahí te diste cuenta dices, bueno, ¿esto es lo mío?
Bueno, empecé a juntarme con viejitos, porque yo me di cuenta que los viejitos tienen mucha experiencia, carpinteros viejos, a lo que me refiero. Ajá. Ya cosa que casi no se ve en estos días. En esa parte de Estados Unidos, lo que me gustó mucho es que la gente, incluso gente mayor, están todavía activamente trabajando. Había un señor que se llama Dale. Con él aprendí hasta leer la cinta, porque aquí usamos lo que son inches, Sí, el sistema inglés. inglés, claro, pies Ujú. y todo. Y lo simple que es la construcción aquí también, porque ¿A qué te refieres eso con que es simple? una vez que tú sabes leer el metro, la cinta metro, Ujú. de pulgadas, yo creo que va todo más fácil. Y tiene sentido. Por ejemplo, la manera de levantar una pared, todo está marcado. Mm. Centro, 16 pulgadas, después 32, 48. Y bueno, usar el martillo fue fácil. Desde niño lo venía usando. Por toda la escuela que te dio tu papá. Claro. Pero tu papá no me dijiste que era militar. ¿En qué momento fue carpintero? Bueno, él dejó de ser militar después de 7 años más o menos de carrera, pero eso parece que a él no le gustó tampoco. Él siempre fue también independiente. Él decidió abrir su negocio por la necesidad. Él me contó hace poco también, que dice que cuando él se casó, el sueldo que él tenía no era suficiente. Dice, ahora soy el mayor. Mi mamá estaba embarazada de mí y entonces él dice, no, con este sueldo yo no voy a poder mantener mi Ujú. familia. Entonces ahí empezó, dice que una Navidad él estaba pasando por el centro de Lima y vio que tenían unos nacimientos, un pesebre pequeño de madera. Y él también fue que empezó a fabricar unos cuantos, los vendió. Pero eso era solamente por diciembre. Entonces le tocó, él, estando en Lima, visitaba mucho las playas, vio que habían unas paletas, unas raquetas Ujú. y con unas pelotitas de goma que la gente practica en la playa, y que eso fue como él empezó. Y él continuó. Yeah. Qué inspirador. Yo creo que es ahí donde podemos rescatar, ¿no? De estas historias que tenemos de tu papá, de ti, son en esos momentos como de chispa Sí, que el universo, que Dios te está mandando una señal a decir, por aquí es, si estás tan desesperado, ¿no? sí, Empieza por aquí, no sabes hasta a dónde vas, no sabes que empezar a hacer nacimientos le llevó a hacer raquetas y las raquetas le llevó a abrir un taller de carpintería y la carpintería le llevó otra cosa y sí, la carpintería te llevó a ti a aprender carpintería exactamente. y futuramente tu propia empresa. Sí, sí. Entonces, de los nacimientos fue un efecto mariposa Sí, 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 sí hasta lo hoy es. tu triunfo, Sí, es ¿no? verdad. Entonces, confiar muchas veces en el plan divino, ¿no? Yo siempre Sí, digo eso, no sabemos realmente el destino, hay que confiar sí. y dar el siguiente paso y el otro y el otro y el otro. Nosotros somos Valencia y Díaz y te invitamos que sigas nuestro podcast que es Expansión Somos Más que una Visa, donde nuestro mayor propósito es inspirar e empoderar a inmigrantes en Estados Unidos para que puedan alcanzar su máxima satisfacción en compañía de sus seres queridos aquí en Estados Unidos. Nosotros, como abogados de inmigración, estamos certeros de que vas a disfrutar cada uno de estos episodios. Si quieres hacer una consulta con nosotros como abogados, puedes llamar al teléfono 513-618-2005, donde te abrimos la puerta de nuestro corazón en Valencia y Díaz. Es verdad. ¿En qué momento abriste tu propia empresa aquí en Estados Unidos? Bueno, eso fue, a ver, en el 2000, llegamos a Carolina del Norte en el 2001. Am, ok. Empecé a trabajar con una compañía de remodelación. Aprendí mucho ahí, trabajé más que 2 años. Después trabajé para otro hombre, pero el señor falleció. Am, Fui a trabajar a una empresa muy grande también de gabinetes. Y de ahí fue que dije, bueno, prácticamente voy, hago el trabajo, hasta la persona me da el cheque y se lo doy al hombre. Entonces digo, yo puedo hacer lo mismo, si yo estoy haciendo todo el trabajo. Entonces ahí con un poco de ideas y planeación y con horas extras de trabajo y poder ahorrar para poder, porque empezar un taller hay que invertir en máquinas. Y, y me tardé más o menos unos 3 años más o menos
poder ahorrar y comprar mis primeras máquinas. Y todo fue cosa de, a veces yo no sabía de dónde iba a salir el trabajo. Sencillamente iba y hablaba con cualquier persona y eso abría las puertas para otra. Y así, poco a poco. ¿Tú qué le puedes, cuál es tu consejo para aquel inmigrante que está metido en una construcción? Porque muchos de nuestros inmigrantes están metidos haciendo la construcción, están metidos haciendo la limpieza, están metidos en las cocinas, están haciendo la preparación de los alimentos que ingerimos Sí. y a lo mejor dicen, quiero salirme de esto y quiero tener mi propia iniciativa, pero no sé cómo, ¿no? Yo sé que puedo abrir una empresa, pero ¿cuál sería el primer paso para dar? ¿Qué sería tu recomendación ahí? Mi recomendación sería am, ahorrar. Ahorrar sería importante. eh, Educarte. Eh, yo cometí muchos errores al comienzo, ¿Cuáles son? financieros, Ujú. deudas quizás muy temprano. Tratar de pagar esas deudas y porque una vez que uno empieza tu propia empresa vas a estar, muchas veces no vas a tener entrada, va a haber más salida que entrada Ujú. y quizás al comienzo vas a fracasar una o dos veces, pero tienes que continuar. ¿El fracaso tú crees que es inevitable? A veces es necesario, porque así es como aprendemos, porque a veces no aprendemos del ejemplo de otros. Vemos que, pero tenemos que pasar por nuestra propia experiencia también, nuestro ¿Cuál propio es uno de los fracaso. momentos más difíciles y retantes que has tenido en tu vida como inmigrante, como empresario, que dices, híjole, casi no la libro? Mm, a ver, yo podría decir que fue el 2008 más o menos cuando la economía estaba un poco, sí, Cuando se fue una de las primeras sí. recesiones, ¿no? Ujú. Cuando muchas de estas compañías grandes, por ejemplo, de talleres de gabinetes, iban cerrando, yo traté de ser un poquito como ver en qué, por ejemplo, estas empresas van a hacer los muebles nuevos, vienen, te los miden, los hacen en el taller, te los instalan. Pero yo empecé a ver que la gente ya no tenía dinero para poder comprar gabinetes nuevos. Entonces dije, yo te los puedo pintar, pero puedo usar el producto del gabinete, se llama laca o lacquer en inglés, solamente que requiere más trabajo. Tengo que cubrir toda la casa, usar ventiladores. Y ahí empecé con eso que es como, incluso aquí no lo conocían, pero ya con los años he visto también por el internet que lo hacen, pero no es algo común. O sea, en vez de estar cambiando los gabinetes de la cocina, tú dijiste, te pinto, le vamos a, o O te sea, lo puedo cambiar en las ciertas cosas, pero para que a la persona no le salga muy costoso. innovación. Claro, claro. Innovación, ahí es la Como clave. reinventarse. Ah, Sí, claro. Y te sí, salió negocios de sí, ahí. sí, porque otros no lo hacían. Entonces, la clave ahí es, o sea, si estás viendo que estás teniendo dificultades en tu negocio, no rendirte, es pensar fuera de, Ujú, de una caja estructurada, ¿no? exactamente, Pensar en qué más puedo hacer, sí. ¿no? Y cómo empezaste a ofrecer ese servicio que pues nadie sabía. Lo que lleva es hacer un buen trabajo, uno, Uno, ajá, y después cuando a la persona le gustó, pedías ahí, referencias. sí. Porque al comienzo me acuerdo que gasté como $2,000 en guía telefónica, en las páginas amarillas para que te llamen. Nadie te llama. Me llamaron 2 personas, pero solo para preguntar y no salió nada. Pero Mm, por ahí conocí a alguien y se lo hice muy barato, le gustó y de y ahí desde ahí empezaste. empezó todo. Qué interesante. Ujú. ¿Y tú crees que vale la pena tener una compañía versus ser un empleado? Yo pienso que también está en la personalidad de la persona, porque el miedo a los fracasos, todas esas cosas. Ujú, Uno va aprendiendo en el proceso, no es que ujú. uno lo tiene todo. Y también educarte, educarte. ¿Tú cuál crees que es la personalidad de un empresario? Mm, Hay que ser un poquito frío también. Sí, porque a veces van a haber críticas,
A veces las personas te van a tratar un poquito duro, pero, pero, pero no, buena actitud, a veces una sonrisa y a veces eso es lo que mata. Ok. Ya, ya. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción teniendo tu empresa y siendo inmigrante aquí en Estados Unidos? Un poco es la libertad de mi Ujú, tiempo. Por ujú. ejemplo, que puedo tener a mi familia, a mis hijos conmigo, y también si me pongo a pensar, fue como mi padre lo hizo conmigo, porque era tan pequeño y estaba ahí todo el tiempo. Y las mejores memorias que tengo fueron cuando estaba en el taller con mi papá. Y si ahora le pregunto a mi hijo mayor, él me dice lo mismo, papá, cuando estaba yo lo ponía a lijar, tenía una lijadora de aire que no era era fácil y él no se podía lastimar o tener un accidente. Y lo ponía a lijar toda una lámina de contraenchapado. Y él lo está haciendo muy bien, está haciendo muy bien. Y él, de acuerdo. O sea, Daniel Jr. Ya. Sí. Qué interesante, o sea, lo que estás diciendo es, lo que más te ha dado la empresa es la facilidad de poder estar con tu familia y poder tener a tus hijos al lado. Y a la vez también ellos Ujú. aprenden. Y dedicarles tiempo de calidad. Sí, sí. Las relaciones humanas hoy día, en retrospectiva, en tu vida personal, ¿cómo han sido como inmigrante? Mm, Al comienzo, viviendo en Carolina del Norte, era más difícil. También yo lo sentía más porque esa parte del sur, la gente es un poquito fuerte, tienen opiniones fuertes acerca especialmente en esa área donde vivía cuando llegué en el 98, era porque yo no veían hispanos, no había gente como yo de este color, Ujú, era un pueblo de gente blanca y si había gente de color era un poquito alejado de ujú, ese pueblo donde yo vivía y sí lo sentí, porque ujú. muchas veces yo quería probar un restaurante nuevo o algo así y una vez que cruzaba la puerta, todos volteaban a verme, era un bicho raro. ¿Y cómo te afrontaste esos momentos? Los ignoraba. Eso es lo que me pasó al Y comienzo. continuabas. Claro, claro. ¿En algún momento tú has sido receptor de comentarios discriminatorios o situaciones extremadamente incómodas de discriminación? Bueno, hubo una situación, por ejemplo, que me tocó ir a una ferretería y me quedaba en medio de un campo. Las personas que estaban atendiendo yo los veo que eran ignorantes porque no nos conocen. Porque empezó a hablar, no me atendían, estaba en el final de la cola, listo para ir a pagar, y escucho que están haciendo unas bromas pesadas y están hablando mal de mí. Pero cuando les respondo en inglés, ahí se sorprendieron, que no se esperaban que yo... ¿Y cómo lo tomas? ¿Te duele? ¿Te sientes menos? Al comienzo hubieron, por ejemplo, momentos duros, o momentos que depende de qué momento de tu vida estás pasando. También. A veces el cansancio del trabajo, esas cosas. Háblame de ese cansancio físico, porque es un diferente de cansancio intelectual. Oh, sí, sí lo es. Entonces, ¿cómo has podido continuar a través de ese cansancio físico? Porque es extenuante. Sí, sí, Entonces me estabas diciendo que estabas trabajando días de 15 horas a veces para terminar sí, proyectos. sí. ¿De dónde te sale ese FUA, la fuerza? Mm, a fuerza a veces uno tiene que pedírselo a Dios porque naturalmente a veces uno dice, ¿de dónde? Pero am, quizás cambios, simples cambios. Por ejemplo, llegué a un momento que subí de peso, estaba muy pesado, pero en vez, por ejemplo, dejé de comer tarde en la noche, o dije no más a la soda y empecé a tomar más agua, cosas así, cosas pequeñas, Ujú, cosas, para revitalizarte sí, y eso y fue lo pedirle que a Dios me, tener una fe. sencillamente.
actitud, Mi fe, actitud ya. no refresco, mm. un poco más de preocupación por ti mismo, Sí, como tú, preocuparme ok. por mi salud ya. ¿Cómo son en ese momento, cómo está tu familia? La persona que tú conociste en California, continúa siendo tu esposa. ¿En qué momento te encuentras hoy? Bueno, después de 25 años, el pasado diciembre ya salió el divorcio, el final, pero mi relación con mis hijos pues, está mejor, porque al comienzo, cuando toda la ruptura fue duro, yo también hasta llegué a un momento depresivo, no sentía, no veía sentido a la vida. Mm. Sí. Y cuéntame acerca de eso. ¿Tú crees que añadido a lo difícil que es una ruptura Ujú. en una relación íntima, se detona mayor tristeza, soledad al estar aquí como inmigrante? Sí, sí. Uno acostumbrado de tener esa, ¿cómo te digo? El día a día, vas a tu trabajo, vuelves a tu casa, ves a tus niños y de repente eso ya no está en tu vida. Llegas a un apartamento solo, tienes que llegar a cocinarte y a limpiar y todas esas cosas. Am, eso es lo duro, eso es lo duro. Am, pues buscar ayuda, porque uno sabe que para salir de esa depresión hay gente especializada en eso y hay que buscar ayuda. Tú buscaste ayuda. Sí. Qué bueno. Eso es súper rescatable, Daniel, y súper admirable, porque hay muchos estigmas dentro de nuestra comunidad. Los hombres no lloran, los hombres Ajá. no buscan ayuda. Sí, sí, sí. El que busca ayuda de un psicólogo o un Sí. profesional de la mente para una salud mental es porque estás loco, ¿cierto? Sí, yo también lo creía. ¿Ok? Cuando era joven, nosotros éramos, ¿cómo te digo? Veníamos de una familia religiosa, ah, cristiana, y eso muchas veces es predicado en el púlpito. Y claro, al comienzo decía, pero ¿cómo es que voy a ir a buscar ayuda? Pero La eso fue, desesperación. claro, la desesperación. Y porque yo quería mejorarme, porque yo sabía que no podía estar. Pero un día soleado estaba en mi casa y sentía que era como un día nubloso. No tenía ni fuerza física de levantarme y salir a trabajar. Háblame además acerca de los síntomas, Sí. porque a lo mejor a través de eso podemos llegar a una persona, a un hombre sobre todo, Daniel, ¿sabes? Que son los hombres que más sufren en silencio, son los que menos tienen la oportunidad y el espacio de decir, tengo depresión, porque realmente es en contra de la cultura. Sí, sí. ¿Cómo se siente tener depresión siendo hombre? ¿Cómo se siente? A veces cuando tienes como ganas de dormir, como mucho sueño. Yo ahí me doy cuenta que ahora no tengo ganas de dormir ni sueño, pues a veces se me quita el sueño. Pero en ese tiempo cuando te sientes así con esa depresión, se te quita también el hambre, ¿sabes? El hambre, el sueño, las fuerzas. Y es como que te quieres, no sé, cómo es como encapsular, no sé, como fetus position, algo O sea, así. si te irte así, o sea, Pero como es un que, sentimiento. No es que físicamente tú lo quieras hacer, pero es lo que sientes. mm, ok. ¿Y de ahí cuánto tiempo pasaste así? Ah, Cuando dijiste esto sí está malo, esto está raro. sí, lo veía. Incluso, incluso trabajando para el público, gente común y corriente, a mí me decían cosas buenas, me decían, qué tremenda persona eres. Y eso me dolía, Porque tú te sentías vacío. porque claro, estaba vacío. Llegaba a la casa y no soy esa persona. O sea, mi cara, ponía una buena cara a la gente, pero yo internamente estaba mal, ¿Y eso te hacía sentir peor? peor, porque no podía ser honesto. Y cuando siento yo que la honestidad es importante para salir adelante. Yo lo conversé con personas que no eran
Con mis hijos, quizá ellos se dieron cuenta, pero nunca fui abierto a decirle, esto es lo que siento. No, nada, todo lo guardaba. ¿En qué momento dijiste, tengo que sacar esto con un profesional? Mm, quizás cuando empecé a vivir solo, porque tuve ideas y mi papá vivía conmigo y ahí me daba miedo, decía, quizás es más fácil salir de este dolor. O sea, ideas de infligir de Sí, suicidio. suicidio. Wow. Sí. Wow, muchas gracias por eso, por compartir eso, Daniel. No sabía, Ujú. obviamente, pues no sabía, pero este, estoy segura que no es ajeno a No. mucha gente de la comunidad. Mm. Y en ese momento, cuéntame, o sea, ¿qué más pasó por ti? Bueno, yo hablé con personas también, encontré personas que habían pasado por algo así. Claro, estas personas buscaron otras cosas, por ejemplo, droga, alcohol. Yo no, todo lo contrario. Yo me aferré al trabajo, Ujú, a más horas de trabajo. Bueno, la final es que nadie me va a decir, ¿por qué llegas tan tarde? Tenía todas las horas del día. mm, Yo trabajaba, si era posible, más. Y lo que me daba confort quizás era poder estar mejor solvente mm, económicamente. ujú. Pero cuando veo personas así, yo trato de aconsejarles, le digo, mira, tú estás pasando, yo tengo un amigo y que es también uno de mis contratistas, es un electricista. Y en este momento él está pasando por lo mismo. Claro, él es americano, pero igual, todos los hombres pasan por cosas. Bueno, no todos los hombres, pero me refiero a personas, o hombres pasan por cosas. Es normal, es parte Es del ser normal. humano. Sí. Y cuando fuiste a buscar ayuda con un profesional, ¿cómo fue? Justo fue durante la pandemia, entonces todo era a través de Una pantalla. una pantalla. Entonces la persona estaba en Tennessee y también por una videollamada. ¿Y cómo la Y encontraste? am, bueno, busqué por Google algo así, ratings y todas esas cosas para ver si era bueno. Pero yo todavía no quería en eso. Pero me tomó quizá una o dos sesiones para poder ver también que la persona era real o porque, no sé, yo tenía muchas dudas también. Claro, claro. ¿Tú crees que tienes que llegar a un punto de desesperación y de dolor eh, extremo como para decir, basta, tengo que hacer algo con todo esto? A veces, A a veces veces somos duros. es necesario. Entonces, como últimos puntos, ¿qué le dirías a ese migrante, ese hombre que a lo mejor ha tenido un desmoronamiento de su familia nuclear Claro, y que creo que escuchando a Eric y viéndote a ti, creo que los hombres trabajan para su familia. Es sí. su mayor orgullo. Sí, sí lo es. Sí lo es. Entonces, cuando ya no tienes a dónde regresar, Ujú. cuando eso se acaba o cuando no lo tienes, hay un gran vacío. ¿Tú qué le dirías a ese inmigrante? Yo le diría que por sí mismo, que se dé valor a sí mismo y tratara de buscar esas ayudas. Que ahora en día es mucho más fácil. Como te decía, que quizás ya no tengas que caminar a una oficina, quizás en tu teléfono. un- Telemedicina, sí, es más fácil. sí. Incluso no me recetaron ningún tipo de drogas ni nada. Era solo ejercicios, eh, libros para poder Ujú, leer. ujú. Y, y ahora en día, cuando yo veo que un pensamiento o un sentimiento de aquellos, yo digo, no, hasta ahí nomás. Ya, listo, ya se fue. ¿Cuál es uno de los libros que nos recomiendas? Ay, no me acuerdo. Ok, bueno, te damos unos minutos para que nos recomiendes eso. ¿Cómo ha cambiado tu identidad a lo largo de los años ahora siendo inmigrante? ¿Cómo ha cambiado mi identidad? Está con la edad. ¿Tú Cuando, crees, tú crees que la identidad nosotros tenemos que hacer como el upgrade? O sea, como que tenemos que actualizar nuestra identidad conforme vamos creciendo. O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú fuiste de ser un individuo a ser un papá, ¿no? ¿Y cómo te claro, cuesta trabajo decir, "Ah, ya soy papá"? Entonces así de te casas, "Ah, ya soy esposo", ¿no? La etiqueta, ¿no? Ah, ya soy empresario.
Entonces, tú tienes que estar actualizando esa identidad conforme vas creciendo. Eh, ¿Cómo ha cambiado esa identidad para ti? ¿Cómo ha cambiado ese? Mm, mm. Podemos pasar a la otra pregunta, quizá. Déjame pensar. Ok. ¿Cuál es una de las cosas que todos notan en tu actitud positiva? Ah, me la han indicado como la disposición a veces. Ujú. ah, y también la disposición, a veces la creatividad, a veces también puede ser la manera de resolver esto, porque en lo que estoy es la remodelación de casas. Puedo construir una casa nueva, pero es más fácil construir una casa nueva. Una casa vieja tiene sus problemas. A veces lo que es visible, claro, uno lo puede detectar, pero lo que está detrás de una pared, hasta que no se baja esa pared, no se sabe. Claro, yo puedo ser un testigo de todo eso. Eres extremadamente creativo. O sea, una de tus fuerzas, o sea, o tus fortalezas es realmente encontrar una solución Sí, a una cosa con varios retos, ¿no? sí. Donde el espacio es limitado, donde tenemos que cortar a la mitad un, un gabinete de baño para que entre, Sí, etcétera. Entonces, qué bueno. ¿Y tú crees que esa creatividad la tenemos como cultura? sí, sí. ¿Y por qué es eso? No sé, quizá la necesidad, porque somos cortos de recursos de donde venimos y tenemos que inventar algo. Sí, claro. Sí, Yo también digo que es el hambre. sí, sí. Y esa hambre es lo que nos da fuerza y la Ujú. creatividad y demás. ¿Tú crees que esa creatividad y nuestras curiosidades como inmigrantes se nos olvidan cuando llegamos a un momento de confort en Estados Unidos? Yo creo que sí. Sí, eso pasa. ¿Y cómo mantenernos, cómo recordar todas esas cualidades que nos hizo venir y que no se nos olviden? Quizás para mí un poco, porque si te das cuenta, yo nací en un país. Me tocó adaptarme a Venezuela cuando llegué a una secundaria donde la gente hablaba diferente que yo, Ujú, y eso fue la adaptación, fue rápida. Es como un sistema de defensa, creo yo. Porque ujú, no me gustaba que la gente se burlara de mí por mi acento. ujú, Oh, el peruanito. Entonces yo rápidamente aprendí eso. Cuando fui a Argentina fue mucho más fácil. Mi adaptación fue inmediata. Llego acá también. No pienso que fue un problema que el idioma. ujú. Pero así cultura o gente como es el americano, me tocó vivir con ellos y aprender cómo son ellos y sacar lo bueno, aprender lo bueno. Excelente. ¿Qué puedes decirle a esos inmigrantes que tratan de aislarse? No, eso no es bueno. ¿Por qué crees que no es bueno? Una por el idioma, dos por la cultura y cómo se hacen las cosas aquí. Recomiendo que busquen buenas personas de juntarse. Por ejemplo, si gente que son débiles al alcohol, no meterse en problemas, buscarse buenos amigos. Eso Sí. es muy buenos consejos. Como abogada, Ya. te digo que sí, sí sirven. Sí sirven, sí son muy buenos consejos. A través de los clientes he visto que eso lo que tú sufriste, Sí, lo sufrimos todos los inmigrantes. La sí, soledad, sí. la depresión, Ujú, em, el fracaso, sí, el, el sentirte cansado, ujú, el ya no poder sí, realmente enfrentarte a la vida. Pero las salidas que tú escoges a eso, hay dos, unas saludables y unas no saludables. exacto. Entonces, todo depende de las decisiones y las consecuencias de tu vida las marcan esas decisiones. Esas decisiones saludables que tú hiciste, ¿a qué crees que se deben? Mi formación, mis padres, el ejemplo, am, temor a Dios, porque eso era lo que me marcaba cuando era. Mm. Y no todo mundo
tiene la fortuna de tener un papá Pedro, Sí, un papá Tomás, a sí, tus papás, a los papás de Eric, a los papás de Jeremy. Y, ¿sabes? No todo el mundo tenemos esa fortaleza y esa fortuna de tener papás buenos. Sí se equivocaron, todo el sí, mundo sí, como por papá nos supuesto, como equivocamos, cualquiera. pero no tuvimos realmente, o sea, un papá no presente, abusivo, alcohólico, Sí, todo eso. Hay muchos que sí, Daniel. sí, Lamentablemente muchos inmigrantes que se vienen a eso, huyendo exactamente. de ese abuso, de esa persecución, de esa violación integral de tu persona. Claro. Y obviamente tienen muchos fantasmas y no saben cómo sí. Mm, ¿Qué les podemos decir a esas personas de cómo sí? Si nunca han tenido un ejemplo del cómo sí. sí, eso es duro. Am, mm, la verdad que es más fácil teniendo buen ejemplo. Pero si no, diría que buscar como un mentor, persona que Que sea tu ejemplo. sea un ejemplo. Claro. Por- Hablarlo, hablarlo. hablarlo. Porque el problema también es que nosotros no guardamos todo y eso se va comiendo. Ujú, ujú. Interesante. Muy Sí, bueno, muy puntos muy rescatables. O sea, un ejemplo sí, con un mentor, una persona que te pueda dar guía y hablarlo, sí. ¿no? Hablarlo antes de que eso. Y muchas veces nos convertimos de lo que lo que estamos huyendo, ¿no? Sí, 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 Repetimos la misma historia, sí, ser conscientes sí. de todo eso, ¿no? ¿Qué le dirías al Daniel recién llegado a este país? A ver. Daniel recién llegado a este país. Mm, que- ¿Qué, Una buena pregunta. qué le dirías a ese Daniel que venía con todas esas esperanzas sin saber lo que le afrontaba en los años siguientes? ¿Qué le dirías a ese Daniel? Wow. Bueno, yo le diría que quizás no se precipite en cosas, decisiones, que las piense, pero tampoco que no se arriesgue, porque es una línea que también uno tiene que también arriesgar. Eso es un balance, o sea, Balance. dirías balance entre arriesgarse y no No quedarse aislado, tomar las tomar oportunidades. las oportunidades. Ok, ok. ¿Tú hubo alguna oportunidad que no tomaste que hoy te arrepientes? Ah, sí. Hace muchos años atrás, cuando ese programa de televisión de HGTV, Ajá. No manches que te hablaron. sí, Y dijiste que no. no, les dije que no, por, por miedo, por ese miedo escénico. Y dije, no, ahí no. Cuéntamelo todo. O sea, ¿quién te habló? Bueno, yo estaba trabajando en Carolina del Norte, en las montañas, en un lugar llamado Blowing Rock. Y estaba trabajando para esta empresa y casas muy, muy caras, muy grandes. Y tenían ellos un diseñador. Ujú. Pero algo acerca de este hombre no me gustaba. No me gustaba que él era muy físico y toque, toque. Y a mí me ponía un poco nervioso. Entonces, eso fue también lo que no me ¿Y él te es el que dio. te invitó? Él fue. Mm. Ujú. Y está Él tenía ahorita conexiones con HGTV. HG. Y él ahorita, En el primer programa. El mm, primer. y ahorita él está ahí en alguno de los No programas. sé. No, no Ay, le me voy veo a, más. o sea, queremos el chisme completo, Daniel. Pero bueno, entonces dijiste que no Sí, sí. ¿por qué? Y me enfoqué más en el trabajo, en la vida diaria, y dije, no, eso no es para mí. Después vi el primer programa y ya, Dije, ya no hubiera estado, sí, se me fue mi sí, época de ser famoso. exactamente. Ok, entonces, ok, ¿y o sea, qué le recomendarías a ese Daniel de ese momento? O sea, no me gustaba cómo me lo estaba invitando, me daba así como ciertas dudas. ¿Qué volverías a hacer, pero sí tomando esa oportunidad? Mm, Quizás porque en ese momento yo estaba pasando por momentos económicos duros y yo me estaba enfocando tanto en el trabajo que quizás no en, ¿cómo se diría? Como a aprender
porque tenía el miedo escénico, el que no quería salir Mm, en frente de las cámaras. Eso me bueno, lo hubiera gustado. superaste. Oh, no, esto pienso que es fenomenal lo que Ay, estás haciendo. Sí, gracias. Entonces, enfrentar miedos, sí, sentirte incómodo. sí. Yo, ¿sabes? Yo no sé, todos los inmigrantes que vienen y todos los inmigrantes que terminan siendo mis clientes o que veo, digo, están haciendo cosas que yo en mi vida podría hacer, que es venirse a la brava. ¿Tú Ujú. sabes qué agallas son eso, venirse a la Sí, brava? yo los admiro. Ya. Y después me dicen que tienen miedo. Y yo, pero ¿de qué? O sea, si viniste Lo más duro lo caminando un hicieron. desierto, Ajá. había escorpiones, serpientes, o sea, sin agua, sin Sí, comida, sí, y tienes miedo. ¿De qué tienes miedo? Sí, sí. son superpoderes poder Ujú, haber hecho eso, ¿no? sí. Entonces dices, bueno, enfrentar los miedos. eh, ¿Qué otros miedos has tenido como inmigrante? Miedos como inmigrante. No, realmente no ¿Alguna vez has pienso que tenido no. miedo a ser arrestado? No, ¿No? no, no. ¿Qué le dices ahora que estamos en esta situación política horrible? ¿Qué le dices a Sí. todas esas personas que tienen miedo, que viven en pánico de ser arrestados? Quizás también depende en qué lugar estás, donde si es muy, por supuesto hay que estar en lugares, áreas donde no hay tanta presencia de De inmigración. agentes. Por eso también es bueno saber el idioma, porque siento que desde que estoy aquí en Cincinnati, nunca me han parado ni siquiera por un tráfico, o sea, Mm. y cuando uno le responde al oficial en inglés, sin acento, te tratan diferente. No se dan, o sea, hasta piensan que naciste aquí. Bueno, aunque tengas acento, creo que es esencial poderte comunicar, ¿no? Sí, Porque desde sí, ahí empiezan los malos entendidos y se puede exactamente. escalar. Escalar fácilmente. Exactamente. Ujú, Porque ahí incita que llaman a una línea de sí, traducción, incita que pueden llamar a refuerzos, incitan otras mil cosas, tú empiezas a poner más nervioso claro, y eso es una es, piedrita que se convierte en una avalancha, eso es verdad, Filia. Sí, ¿verdad? ya. Eh, ¿Qué mensaje quisieras darle a otros inmigrantes que se sienten estancados o sin rumbo? Mensaje. Que podrían, diría yo que educarse. Ahora hay tantos medios, tantas maneras. Muchas veces cuando uno no consigue la respuesta, es bueno ver uno de estos podcasts o también un video de, por ejemplo, cómo se instala algo. O sea, siempre hay una manera. Ahora es mucho más accesible. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. O sea, es educarse, Educarse. autoeducarse. Sí, autoeducarse. Y he conocido gente aquí que no han ido a la universidad, pero son empresarios. Y son hasta, no me acuerdo, hace un tiempo hablé con alguien que solo fue hasta el tercer grado y el tipo es un matemático, pero lo aprendió con manejar dinero, disciplinado, todas esas cosas. Eso es lo que me llevó a hacer esto, ¿sabes? O sea, que yo los veo y yo digo, no fueron a la universidad, le echan ganas, tienen unas agallas y una positividad, ¿Sí? no ven límites. ¿No? Y ahí van. Y tienen muchísima más valentía de la que yo podía tener un día domingo. Exactamente. Y digo, esas personas son las personas que necesitan tener visibilidad porque son las personas que inspiran, así como tú, Sí. que son las personas que pueden hacer una conexión con la comunidad y dicen, si él puede, yo también puedo. Sí, eso es una buena actitud. Bueno, es que si uno se pone a ver cuando uno estaba todavía en su tierra, lo difícil que fue, lo difícil que era. Yo tuve la facilidad de que tuve unos padres que me apoyaban, que por ahí me ayudaron monetariamente a poder ir a estudiar a Argentina. Cuando estuve en Argentina también me tocó trabajar y, y no era cerca. Me tocó manejar, andar en bicicleta eso sería como unas 7 millas ida, 7 millas de vuelta. Wow, bastante. Entonces, sí,
Uno a veces, y acá uno es más fácil, mucho más fácil. Uno se transporta con un vehículo. Claro. Uno, este país es un país de oportunidades, define. Sí, La sí. verdad que todo depende de uno al ¿A quién final. admiras? No tienen que ser famosos. ¿Quiénes son quiénes Puedo tú decir que admiras? mi padre, sí. ¿Y qué admiras de tu padre? Bueno, justamente es la disciplina. Este señor parece, como decías, que tiene unas baterías. Eso fue ayer. Estamos pintando unos edificios. Y fue el primero en levantarse antes que yo. Y me dice, ¿listo? Y le digo, sí, nos vamos. Regresamos tarde. Y él está haciendo unas cosas en su cuarto. Yo pensé que se fue a bañar y a descansar, ¿no? Y fui, le preparé algo y comió. Y le pregunto, papá, ¿estás cansado? Me dice, no, no, estoy haciendo unas cositas todavía. Son las 10 de la noche, 11 de la noche. Y de ahí recién se despide y dice, me voy a dormir. Ok. Él siempre tiene una fuerza. Yo no las tengo. ¿Y alguna vez le has preguntado de dónde saca la fuerza? Creo que son buenos genes también. O sea, tu papá va a ser un centenario, o sea, va a llegar a los 100 Mi años. abuela vivió hasta los 96 por ahí, 96, 98. Así que ya veo que por ahí va. ¿Y tu mami? Ella falleció en el año, en el 2013, en noviembre. Lo siento Sí, mucho. ah, Tú ya estabas acá. sí. ¿Y cómo pasaste ese duelo? Bueno, yo era en ese momento ciudadano de aquí. No tenía pasaporte peruano ya. Tenía que pedir una visa para entrar a Venezuela, pero me la negaron 2 veces. No pude entrar a ver a mi mamá, estaba planeando ir ese año, en el 2013, pero no pude ir a ver a mi mamá. Pues no la viste No cuando la vi, falleció, no, o antes ni ni antes ni después. después. Es que justamente es lo que hablábamos. No porque tengamos papeles significa que sí llegamos Exacto. o sí estamos, Sí, porque la vida pasa en los sí, países de origen. sí. Y no porque ganemos en dólares significa que la vida totalmente es más fácil. Mm, Hay ciertas cosas que nunca hablamos, sí. que las llevamos en silencio y que las callamos, ¿no? Obvio, que las llevamos en silencio. Pero, ¿y cómo fue que te pudiste recuperar? ¿Eras cercano a tu mamá? Sí, sí, era muy apegado a mi mamá. Mm, Me dolió mucho. Am, pero visité a mis padres como 2 veces al estar acá. Ujú. Pero una vez que cortaron eso, que no, uno tenía que tener visa ahora como ciudadano americano para entrar a Venezuela, ahí fue que no. Ya no pudiste. Para todas las personas que han perdido un ser querido, Sí, tengo muchos de estos clientes que siempre me llaman, quiero salir, quiero viajar. Y hay algunos que tienen procesos en donde no pueden viajar y les digo, no puedes, pierdes el proceso. sí. Y con lágrimas, frustrados, porque ni de aquí ni de allá, tienen familia aquí, no pueden dejar a su familia aquí, pero, o sea, tienen el corazón partido. Ujú. ¿Qué consejo das en esa situación? Am, Eso es duro. Cada situación es diferente. Pero siento que aferrarse también a esas memorias bonitas con tu mamá, con tu familiar, es lo que te ayuda y también la esperanza porque no somos eternos y un día quizás los veremos. ¿Tú todavía te aferras a las memorias con tu mamá? Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como inmigrante en lo material, no solamente en lo material, sino Sí. también en lo personal? Mm, Logros, mis hijos, sí. La cercanía con ellos, para mí es lo más que el dinero, más que cualquier otra cosa, tenerlos a ellos. Qué interesante, ¿no? Los dos episodios del día de hoy han nacido en familia, Sí, en lo que hemos logrado construir aquí en este país como sí, familia. Y los lazos, sí, las relaciones, sí. que es lo que nos queda. Daniel, como cierre, ¿qué les quieres inspirar? Si Daniel pudo, ¿qué otro inmigrante puede? ¿Qué es lo que dirías? Si Daniel pudo, yo puedo. ¿Qué les quisieras decir a todas las personas que nos escuchan el día de hoy? La verdad que todos lo podemos, todos lo. Ah,
Que no se pongan límites, que pierdan la vergüenza, que pierdan la pena. Am, Eso no lleva a ningún lado. Am, Quizás con tiempo. Júntate con gente buena, Ujú. edúcate. ¿Y qué es la gente buena para ti? Gente con buenos morales, gente con, por ejemplo, tú ves yo puedo verlos a ustedes también como gente muy Ay, linda, gracias. ¿sí? Estuve en su casa muchos meses, muy pacientes, muy flexibles también. No, no, disfrutando el proceso. Es que es así. Ujú. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por compartir tu historia. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por apoyarnos en este proceso. Pero gracias infinitas porque el abrirte y compartir tu historia desarrollas ese efecto mariposa que otras personas se van a identificar contigo y van a decir, ay, mis problemas no son los únicos. Y el darte cuenta de que no eres el único que sufre, que llora, Mm, que se esfuerza día a día, que ha tenido depresión, etcétera, dices, bueno, pues entonces creo que es una condición humana, ¿no? sí. El estar abajo y estar arriba, eh, lo difícil, hay muchos momentos difíciles, no son eternos. Pero es que lleva también, uno tiene que ser sincero con uno mismo, no pretender que somos algo y no lo somos realmente. Y creo que a veces por eso que la vida es dura y nos toca ver y vivir eso para poder llegar a ese. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio de Expansión. Escuchar a Daniel nos recuerda que aunque empecemos de cero, tenemos el poder de reconstruirnos Oh. y rediseñar nuestra vida. Su historia es un testimonio vivo de que el éxito no es solamente tener negocio o papeles, sino mantener el corazón abierto, el espíritu fuerte y la familia como motor. Sí, sí. Si esta conversación te inspiró, compártela con alguien que lo necesite en casa. Síguenos en tu plataforma favorita y únete al movimiento de inmigrantes que estamos transformando vidas desde adentro para hacia afuera. Daniel, gracias por tu amistad, tu ejemplo y recordamos que sí se puede, pero con fe, trabajo y mucha alegría. Hasta la próxima. Recuerda que somos Expansión, somos más que una visa. Comparte y déjanos tus comentarios. Gracias, Daniel. Nada.